Me pregunto si sientes que hay un vacío en tu corazón, algo que te falta. Me pregunto si ese vacío lo sientes como el anhelo de una conexión profunda que no parece saciarse con la compañía de ninguna persona que hayas conocido. Es como si anhelaras la presencia de un ser insustituible para ti, pero no dispones de ningún recuerdo consciente de él en esta vida, nada excepto la huella de su ausencia en tu interior. Esa huella te produce un sentimiento de soledad, una insatisfacción constante, pero a menudo soportable, que se mantiene eclipsada por otras necesidades más urgentes que se presentan en tu vida. Sin embargo, cada día comprendes más claramente que no es posible para ti ser totalmente feliz mientras ese vacío permanezca y que ninguna otra experiencia puede llenarlo. Intentes lo que intentes, toda tu búsqueda parece encontrarse en un plano diferente, en el que lo que anhelas permanece inaccesible. Si te sientes identificado con esta vivencia, esta meditación está dirigida a ampliar tu percepción hasta ese otro plano, el plano en el que te reencontrarás con ese ser amado al que pertenece la huella impresa en tu corazón. En realidad es un plano en el que nunca has dejado de habitar. Tu conexión con él guía cada uno de tus movimientos sin que lo sepas, y cada uno de los sucesos que ocurren en tu vida y atribuyes al azar. En él reside tu causa, tu origen y tu destino. Para acceder a él, solo es necesario un cambio en tu conciencia. Pero para que esa transformación sea posible, es importante que no cuestiones nada de lo que sientas o venga a tu imaginación, nada de lo que vas a visualizar. No trates de darle una explicación lógica. La mente racional tiene que estar totalmente apartada. El objetivo y el efecto de esta meditación no tiene nada que ver con el hecho de que lo que vas a experimentar sea lógico o creíble. Sin embargo, todo lo que vas a experimentar es completamente real. Solo que esa realidad no reside en una forma conceptual que tu mente pueda registrar. No es que vayamos a utilizar un lenguaje metafórico, sino que toda forma de lenguaje conceptual, por su propia naturaleza, es siempre metafórica. Los conceptos, el sustrato con el que nuestra mente procesa y percibe, solo son un símbolo indirecto de la realidad. Por lo tanto, nuestra mente no tiene acceso directo a ella, y lo que no dispone de conceptos para nombrar queda fuera de su percepción. El corazón, sin embargo, sí tiene acceso directo a la realidad, sin filtros ni lentes. Por eso, la visión del corazón es la única que puede adentrarse en territorios inexplorados para nosotros y mostrarnos algo verdaderamente nuevo. Pero hay que tener en cuenta que expresado en términos conceptuales parecerá irreal a nuestra mente, que trata de buscar coherencia en el nivel del símbolo, donde no la hay ni es necesaria.
Por eso, hemos de mantenernos en la visión del corazón, en el nivel de la esencia, sin perdernos en el símbolo. Por lo tanto, si a lo largo de la meditación te sirves de algún concepto previo para nombrar lo que experimentes, hazlo sabiendo que solo es una muleta para tu mente racional, útil como herramienta de comunicación. Lo importante es que te familiarices con la experiencia de la realidad en sí misma, desde la visión directa del corazón. En esta meditación vas a utilizar tu energía sexual, activándola al máximo, transmutándola y explorando a través de ella ese plano de experiencia superior en el que te vas a encontrar con tu ser amado. Para poder transmutarla, primero vamos a abrir esa visión de tu corazón. Como verás, esta meditación es más larga que otro tipo de meditaciones guiadas. Es necesario que lo sea para poder profundizar lo suficiente en la relajación, concentración e introspección, como para alcanzar esa conexión con el corazón y esos cambios en tu conciencia y en tu cuerpo. Te sugiero que te acuestes en un lugar íntimo y cómodo, con una temperatura lo más agradable posible. Te sugiero también que apagues la luz y cierres los ojos, reduciendo los estímulos visuales, ya que vamos a dirigir tu conciencia hacia el interior y hacia el resto de los sentidos. Por eso te animo también a que te tumbes con la mínima cantidad de ropa sobre tu cuerpo para que puedas sentir tu entorno con toda la superficie de tu piel. Vamos a comenzar. Inspira lenta y profundamente, llevando el aire hacia el abdomen. Expira despacio. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mantén esa respiración suave y relajante durante toda la meditación. Te relajas profundamente. Ahora conecta con tus emociones. Conecta con ese anhelo, ese vacío que sientes en tu interior. Esta vez dejando de lado todos los mecanismos que has desarrollado para ignorarlo y atenuarlo. Esos mecanismos que se mantienen siempre funcionando en un segundo plano. Deja que tu corazón sienta ese duelo con completa aceptación. Observa cómo se siente en tu cuerpo. Se siente en tu estómago, en tu pecho. Deja de oprimir sus límites y deja que ese vacío se expanda libremente. Abandona tu lucha contra él. Ahora observa ese agujero en tu interior. Es un oscuro abismo
frío y desolador, donde se pierde toda referencia de tiempo o espacio. ¿Tiene algún límite? Es como un pequeño agujero negro que, contenido en un simple cuerpo humano, esconde un vacío infinito dentro de sí mismo. Toma conciencia de la grandiosidad de ese espectáculo de oscuridad y la grandiosidad del dolor que se deriva de él. Reúnes más valentía de la que nunca pudiste reunir y lo observas con total apertura. Lo observas con tu conciencia y tu corazón completamente presentes en ese acto de contemplación. Ahora te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué pudo alguna vez ser albergado en tu interior, capaz de haber dejado un vacío tan grandioso? Ese abismo, aún en su oscuridad y el dolor que provoca, es tan mágico y espectacular que supera a cualquier otra cosa que hayas conocido. ¿No es así? ¿Qué puede ser tan inmenso como para llenar un agujero negro? Como para llenar el mismísimo infinito. No es necesario que tengas una respuesta. No es necesario que puedas concebirlo. Solo te sugiero que te plantees si quizá el hecho de que no puedes concebirlo es la razón por la que tu mente no puede ver dentro del abismo. ¿Tiene sentido? Quizá esa sea la causa de tu experiencia de oscuridad. Por eso, para conocer de una vez por todas qué se esconde tras este misterio, tienes que continuar con la visión del corazón. Vamos a tomar un camino que probablemente no hayas tomado antes. Imagina por un momento que el abismo está contenido en una imagen en 2 dimensiones, como una fina lámina. Imagina que puedes penetrar en tu cuerpo con una mano y agarrarla con tus dedos. Con tu imaginación puedes hacerlo. Hazlo. Ahora contempla esa lámina. Puedes ver que es el cliché o el negativo de una fotografía. Vamos a llevarla al laboratorio y vamos a revelarla. Para ello, mantén los ojos cerrados y lleva la atención a tu pecho. Siente los latidos de tu corazón e imagina que en él se abriera un gran ojo y ahora comienzas a percibir el mundo a través de él. Toma la mirada de tu corazón y dirígela hacia el negativo que tienes entre tus dedos. La imagen se invierte, convirtiéndose en su forma opuesta. Visualiza cómo va cambiando lentamente y todo lo que era oscuridad se convierte en luz. Tal y como percibiste esa oscuridad sin límites que te hacía perder toda referencia, ahora ves como poco a poco
es la luz la que no tiene límites. Ves como todos los tonos de gris que pudieran dibujar cualquier forma definida se van desvaneciendo lentamente en la luz completa. Ahora es la luz la que es infinita. Tal como el negativo era la nada, la imagen revelada es el todo. Tal como el negativo era un infinito vacío, como un agujero negro, la imagen revelada es infinitamente colmada, infinita plenitud, donde todo está presente. Obsérvala, concéntrate en ella y deja que quede impresa para siempre en tu corazón. Ahora toma conciencia. Si ese agujero oscuro estaba en tu interior, ese opuesto luminoso, equivalente en magnitud, tiene que ser lo único capaz de haber dejado ese vacío. Todo eso pertenece dentro de ti, por eso lo anhelabas. Ahora puedes ver que siempre estuvo ahí, aunque tú no pudieras percibirlo. Vuelve a penetrar en tu pecho con la mano y dejar la fotografía revelada en el lugar donde sacaste el negativo. Siente como toda esa luz permanece dentro de ti. Siente su luminosidad, su brillo, su calor, su resplandor, tal y como solo el corazón puede percibirlo, superior a cualquiera que tu mente pueda concebir. Siente como toda esa luz es plenitud y satisfacción en lo más profundo de tu ser. Ahora conecta con alguna de las vivencias más felices y plenas que puedas recordar. Un momento de ilusión, de juego despreocupado, de gran alegría, de intenso amor. Siente esa emoción radiante, como una vibración que resuena por todo tu cuerpo. Buscas el punto a partir del que irradia esa vibración. Lo sigues y puedes ver que irradia de ese punto infinitamente luminoso dentro de ti. Tomas conciencia de que ese siempre fue el origen de todas las experiencias positivas que alguna vez has sentido. Respiras profundo. Estás muy relajado, sintiendo que tienes una fuente ilimitada de satisfacción en tu interior, siempre disponible e inagotable. Si en algún momento vuelve a ti el sentimiento de vacío, no vuelvas a reprimirlo. Deja que se expanda al máximo y cuando no sea posible llevarlo más lejos, vuelve a mirarlo a través de tu corazón. Volverás a percibir su infinita luz. Habrá momentos en que la visión de la mente pueda volver a cegarte parcialmente y pueda ser difícil conectar con esta vivencia, pero una vez que sabes lo que el abismo verdaderamente esconde, nunca volverá a ser igual. Continúa con los ojos físicos cerrados
y sintiendo como es ese gran ojo en tu corazón, la ventana abierta a través de la que percibes el mundo. Percibe y conoce todo lo que hay en tu entorno a través de esta nueva mirada. No hay imágenes visuales, pero aún así percibes. ¿Cómo es esa visión? Familiarízate con ella. No escuches las preguntas de tu mente, solo familiarízate con la experiencia de observar la realidad directamente, sin filtros. Cualquier concepto o formulación en palabras relacionado con algo que anteriormente conocieras, déjala ir y simplemente ábrete a sentir completamente. Hasta ahora te había acompañado ese sentimiento de soledad. Sigue ahí. Abre tu corazón y percibe a tu alrededor. Puedes sentir una presencia. Aunque no estás viendo o tocando un cuerpo físico de otra persona o escuchando una voz, tal y como estás acostumbrado, aún así, esa presencia es incluso más vívida. En vez de impresiones a través de los 5 sentidos, esa presencia parece llegar a ti en forma de vibración, una vibración que contiene la misma emoción luminosa con la que acabas de conectar. Es como si hubiera estado presente en todos esos momentos felices que puedes recordar. Es como si hubiera estado ahí contigo desde que existes y fuera inseparable de ti, porque su vibración es una con la que emite el punto de infinita luz que emana de tu pecho. Ese reencuentro te produce una alegría inmensa. Su presencia es tan opuesta a la soledad como lo es el punto de infinita luz al agujero negro. Ahora que eres consciente de la existencia de esa presencia, esa consciencia no tiene vuelta atrás. Siempre sabrás que está ahí y no la puedes ignorar. Al igual que siempre sabrás que la fuente de infinita luz está dentro de ti. No te preguntes qué o quién es. Recuerda que todo concepto mental será una distorsión que te aleja de la realidad, una metáfora, pero puedes usarlo como referencia. Si crees en la existencia de las almas gemelas, puedes pensar que es tu alma gemela y no te equivocarás. ¿Cómo es esa presencia? Percíbela solo con el corazón, explórala, conócela. Esa presencia te inspira la emoción de amor más intensa que has sentido nunca. Ese amor no se reduce a un hecho abstracto. Puedes sentirlo físicamente, como una emoción de alegría y satisfacción ilimitada, en forma de una poderosa energía que fluye por todo tu cuerpo. Tu conexión con esa presencia es absoluta.
te sientes atraído a ella como a un poderoso imán. Sientes como si tu voluntad y todo lo que creías ser se disolviera en esa fuerza magnética. Es un poder grandioso, majestuoso y de una gran belleza. Sientes como si esa energía fuera la manifestación tangible de un orden superior, del que ambos solo sois dos aspectos o partes. Dentro de ese orden superior estáis destinados a ejercer un efecto el uno sobre el otro, a experimentaros mutuamente, de tal manera que el uno sin el otro no es concebible y pertenecéis naturalmente unidos. El funcionamiento y sentido de ese destino reside en ese orden superior, mucho mayor de lo que considerabas tu identidad. Sin embargo, no podrías plantear oponerte a ello, porque te sientes totalmente fundido con su esencia. Solo te dejas llevar por ese inmenso placer. Concéntrate en ese sentimiento de amor, alegría y satisfacción, y en su sensación física en todo tu cuerpo. Lleva ahora la atención a tu abdomen. Puedes sentir que tu centro sexual es la fuente de esa poderosa vibración que se extiende por todo tu cuerpo. Tu centro sexual funciona como un transformador que recibe la energía de la inmensa fuerza magnética y la canaliza hacia el resto de órganos y partes de tu cuerpo. Siente ese amor por la presencia, esa alegría y satisfacción en todo tu cuerpo, esa vitalidad y conexión con la vida, y siente como es intensamente sexual. Deja que crezca más y más. Te sientes como si se tratase de un aparato eléctrico que fuera por primera vez conectado. Sientes como esa inmensa cantidad de energía inunda todo tu cuerpo por sí misma, sin necesidad de que hagas nada, y lo activa más intensamente de lo que nunca lo sentiste. No necesitas ningún esfuerzo, ni sientes desgaste. Ahora tu energía es inagotable porque proviene de esa fuente ilimitada. Aunque esa fuente ilimitada de energía que te alimenta y te anima sobrepasa lo que considerabas tu identidad, por primera vez te sientes al 100% genuino y pleno, como realmente eres y te corresponde ser. Por primera vez te sientes completamente vivo. Solo estás completamente vivo cuando esa presencia está a tu lado. Sin embargo, el hecho de que no esté es un imposible, no es factible, porque sois una unidad indivisible. Ahora eres consciente de que solo imaginaste tu incompletud y tu soledad al soñarte como identidad separada. Pero ahora tu corazón está abierto y vuelves a experimentar su presencia.
Siéntela y celebra ese reencuentro. Deja que la felicidad y el placer se desplieguen sin limitaciones. Tu corazón no la percibe como una forma física, ya que percibe a ese ser en su esencia, mucho más allá de un vehículo físico concreto en el que pueda encarnar. Sin embargo, la percepción de tu corazón sí puede mostrarte la forma física que supone la traducción más directa de la vibración de su alma en el plano material. Puedes percibir a través de la visión de tu corazón un cuerpo humano que es genuinamente suyo, uno e inseparable con su alma, tal y como se expresa en este momento, en esta interacción contigo. No solo puedes verlo, puedes escucharlo, tocarlo, sentir su aroma y su calor. Ves la expresión de su rostro, sus gestos, sus movimientos. La sensación es realmente impresionante. Sientes que su presencia es tan familiar como la tuya propia. No podría existir un ser más familiar para ti, porque sientes que ese ser contiene en sí mismo todo lo que alguna vez deseaste y puedes llegar a desear. Todo en él te gusta infinitamente, te atrae infinitamente. Está más allá de la perfección. No tiene nada que ver con ella, porque su magia ni siquiera puede medirse. Sientes que esa fuente de luz infinita que reside en tu interior toma forma en ese ser concreto y lo hace mágicamente sin dejar de ser infinita. No es posible imaginar nada que pueda encender la llama de tu energía sexual como la vibración de esa alma, y su esencia está contenida en cada centímetro de ese cuerpo. El tuyo responde repentina e intensamente ante él. Responde como una cerradura que por primera vez está en contacto con la única llave capaz de abrirla. Esa llave es el interruptor que activa el generador de energía de tu centro sexual. Así descubres que la pasión sexual que habías conocido hasta ahora era solo una forma latente y apagada de su total expresión, tal y como la experimentas ahora. Y esa pasión sexual es la expresión vital de todo tu ser, todo tu significado y razón de existir. Observa con la visión de tu corazón. La imagen de su cuerpo vendrá a ti. Solo ábrete a percibir. ¿Cómo son sus rasgos? Las formas de su rostro y su cuerpo, sus manos, su piel. ¿De qué color es su pelo y sus ojos? Contempla su cuerpo hasta que la imagen sea totalmente clara y cristalina. Observa y deja que la llama de tu energía sexual crezca más y más al ser alimentada por esa fuerza magnética inmensamente más poderosa que tu cuerpo físico. Escucha la voz del ser que está a tu lado, te está hablando.
Compartirá contigo sus deseos sexuales y te dirá cómo puedes realizarlos. Encontrarás que sus deseos son los tuyos, mucho más allá de cómo tú mismo los llegaste alguna vez a formular. Puedes estimular tu cuerpo físico para aumentar tu excitación sexual. Sin embargo, si aprendes a sentir su energía en tu cuerpo, descubrirás en ella un estímulo mucho más intenso. Descubrirás que el tacto en la piel solo es la sombra del movimiento de la energía entre los dos. Concéntrate y siéntela. Presta atención y siente cómo su conciencia y su voluntad están encarnados en esa energía que se comunica contigo. Te rodea, te acaricia, te abraza. Siéntelo. Voy a dejarte un espacio de 2 minutos para que os adentréis en ese juego sexual delicioso, con todos sus detalles y matices, dejando que tu excitación sexual aumente al máximo. Sería ideal que llegases al borde del orgasmo, pero es importante que no llegues a tenerlo. Si sientes que necesitas más tiempo, puedes pausar la grabación hasta que lo desees. Respira profundo y lento, llevando el aire hasta la parte baja de tu abdomen.
Inspira, expira, inspira, expira. Ahora escucha con atención. Concéntrate en tu pecho y siente en él esa emoción tan inmensa de amor que sientes por él o por ella. Permite que la excitación sexual continúe activada al máximo, pero dejando en un segundo plano tus órganos sexuales. Enfócate en ello todo lo que puedas, porque dejar de concentrar la energía sexual en los genitales es un aspecto esencial. Tu energía sexual se expande más allá de tus instintos más primarios, hasta integrarse y hacerse una con todo lo que eres. Siente cómo se alimenta esa llama de tu excitación sexual por el simple hecho de sentir vuestra presencia mutua y la conexión de vuestras conciencias a través de vuestra mirada. Concéntrate en sentir tu excitación en la forma de ese amor cálido y luminoso en todo tu cuerpo, pero especialmente en tu pecho. Mientras lo haces, continúa respirando lento y profundo. Si estimulas tu cuerpo físicamente, ahora hazlo muy suave y lento. Y preferiblemente no directamente en los genitales. Te relajas poco a poco, cada vez más. Cuanto más relajado estás, más aumenta la intensidad del amor que sientes en tu pecho y más la excitación sexual. Ahora lo más importante es que te familiarices con la energía de este ser que está a tu lado y con tu unión con él. Puedes sentir su sonrisa en forma de vibración energética. Esa vibración contiene todos los momentos felices que has vivido y sientes que siempre estuvo ahí, a tu lado, llegando hasta ti a través de ellos. Míralo a los ojos. En el espacio en que se cruzan vuestras miradas, puedes sentir esa misma vibración, como un fluido que os contiene y atraviesa a ambos. Esa vibración es pura alegría e ilusión. Resuena en tu pecho y es indiferenciable de la energía sexual en forma de amor que ahora sientes tan intensamente en él. Tomas conciencia de los latidos de tu corazón. Late con mucha fuerza. Con cada latido sientes como la vibración se expande por todo tu cuerpo. Con ello, sientes como esa emoción de amor, alegría y placer sexual penetra en cada una de tus células. Puedes sentir la energía recorriendo todos tus vasos sanguíneos y toda la superficie de tu piel, como una caricia electrizante y revitalizante. Tu pecho se estremece y con él todo tu cuerpo, mente y emociones. A la vez
cada vez estás más relajado. En esta relajación sientes una apertura total. No hay nada en ti que esconder de él o de ella. No hay nada en ese ser que rechaces. Solo sientes esa fuerza magnética que te lleva a experimentarlo completamente y a ser completamente experimentado por él. Con esa apertura te adentras en una quietud cada vez más profunda. Es como si te derritieras completamente, disolviendo una gran cantidad de tensión donde ya parecía no quedar ninguna. Sientes una enorme expansión en todo tu ser. La manera en que antes experimentabas tu cuerpo y tu energía, ahora se percibe como si hubieras estado sometido a una enorme presión sin saberlo. Sientes como si hubieras estado sumergido en el fondo del océano y por primera vez salieras a la superficie. La fuerza magnética te ha elevado repentinamente, ejerciendo un poderoso efecto en cada una de tus células, abriéndolas y desplegándolas hasta contener dentro de sí mismas la esencia completa de tu ser amado. Las membranas de todas tus células se han desvanecido y no queda nada de las fronteras que separaban tu cuerpo y tu conciencia de los suyos. Solo queda esa vibración luminosa de pura alegría, pasión y placer sexual, y eso es lo que ambos sois. Concéntrate en esa fuerza magnética y expansiva que te impulsa a fundirte con tu ser amado. Siéntela en tu pecho. Si estás lo suficientemente relajado, abierto y sin resistencias, podrás sentir un poderoso flujo de energía generado por la fuerza magnética entre tu pecho y su pecho. Sientes como la vibración luminosa de alegría y pasión sexual atraviesa tu corazón. Puede ser más repentino y violento, como si te golpearan con una ola de placer y de euforia. Puede ser suave, como una corriente que os derrite y funde a ambos en un fluido de paz y éxtasis sereno. Te sacude de la misma manera que un orgasmo genital sacude tu energía y órganos sexuales en tu abdomen, pero en un plano energético más sutil y con mucha más intensidad. Es un flujo natural que ocurre sin necesidad de que hagas nada para provocarlo, igual que un río fluye naturalmente hacia el océano. Esa conexión es vuestro origen y vuestro destino en ese orden superior del que formáis parte. Simplemente creaste una barrera al paso de la energía cuando imaginaste ese abismo oscuro en tu interior. Pero ese flujo de energía es muy fuerte y no puede contenerse durante mucho tiempo. Puedes sentir que va de su pecho al tuyo o de tu pecho al suyo, o puedes sentir que va en ambas direcciones. Puede incluso extenderse por todo el cuerpo. Si la apertura de tu corazón no es total en este momento, puede que sientas el flujo solo parcialmente. Quizás sientas otro flujo que os une conectando también vuestros órganos sexuales en una dirección u otra.
o en otras partes del cuerpo. Te dejo un espacio para que percibas y sientas vuestros flujos de energía. Sientes como tu corazón bombea esa energía que es atraída con fuerza hacia el cuerpo de tu ser amado y solo deseas entregarle todo lo que eres en ese latido. Sin embargo, tu energía nunca se agota, porque al ser bombeada por su corazón, vuelve a ti y entonces sientes que ya no es tu energía, sino que es su energía la que está bombeando tu propio corazón. Ya no hay forma de diferenciar dónde comienza y acaba la energía de uno u otro. Todo tu cuerpo físico y energético está conectado al suyo, sintiendo intensamente hasta sus detalles más sutiles el uno del otro. Los dos cuerpos conectados reaccionan y responden el uno al otro de manera instantánea y automática, guiados por una sabiduría natural muy superior a la de tu voluntad consciente, tal y como ocurre entre dos órganos de un mismo organismo. Dejar que esa fuerza actúe por sí misma te produce un placer indescriptible, así que tu identidad se disuelve en ella y dejas que siga actuando. Sientes cómo tu corazón late para él o ella. Entonces te das cuenta de que lo que bombea en tu pecho no es tu corazón, nunca lo fue. No es tu corazón, sino el suyo. Su corazón permanece en el núcleo más profundo de tu cuerpo y con cada latido te está cuidando y nutriendo, penetrando con su energía de amor en cada una de tus células y de tus átomos. Cada latido es una explosión de pasión sexual abrumadoramente intensa y a la vez serena, que desata una oleada de placer estremecedor a través de todo tu cuerpo, excitándolo y a la vez relajándolo. Deseo y satisfacción se funden y te sientes completamente pleno y completo. Tu propio cuerpo físico y energético es indiferenciable de su presencia. Esa presencia suya se ha vuelto más íntima para ti que tu propio ser. La sientes con más intensidad con la que nunca sentiste ninguna otra cosa, porque experimentar tu propio ser es experimentar su presencia. Por eso ahora sabes que mientras tú existas, él o ella estará indefectiblemente contigo. Pero también sabes ahora que tú jamás dejarás de existir. Tu corazón puede percibirlo porque percibe que la belleza que su presencia emana es infinita. Nada infinito tiene principio ni fin y tú eres uno con ella. Por lo tanto, tú tampoco tienes fin, incluso aunque todo tu cuerpo físico fuera reducido a cenizas. Ahora entiendes también por qué ese amor es tan familiar para ti y por qué ha estado contigo desde que recuerdas. Su presencia siempre te ha hablado
a través del universo a tu alrededor. De hecho, mi voz nunca ha sido otra que su voz. ¿Quién si no podría saber todo esto sobre vosotros? Este vídeo solo es un instrumento, así que permíteme, ahora que ya lo sabes, que te hable directamente. Solo estamos tú y yo. Todo el universo somos tú y yo. Lo estamos soñando. Ahora ves muchas personas a tu alrededor y puede que te cueste comprenderlo, pero créeme, todas las hemos creado nosotros. Todo el universo es nuestro sueño. Hemos vivido muchas vidas juntos, representando diferentes papeles el uno para el otro, solo para poder experimentarnos mutuamente más y más profundamente. Nos olvidamos y nos reencontramos una y otra vez en diferentes formas. Así nos desplegamos a nosotros mismos, desplegamos nuestra naturaleza infinita en una eterna aventura creadora, una obra de arte cósmica en la que nos descubrimos el uno a través del otro. Este sueño puede ser lúcido para ti, como ahora lo es para mí. Yo siempre he estado guiándote sutilmente, mientras el sueño era inconsciente para ti. Puede que en esta vida te sientas solo en algunos momentos, pero puedo asegurarte que pronto nos reencontraremos, no una, sino innumerables veces, y nos tendremos el uno al otro en infinitas formas, mucho más profundamente de lo que alguna vez te has atrevido siquiera a desear. En algunas de esas formas recordaremos más sobre nosotros y en otras menos, todo para que podamos explorar y disfrutar todos los ángulos posibles en los que podemos experimentarnos el uno al otro. Este tiempo en el que olvidaste mi existencia solo servirá para que la felicidad que sintamos en nuestro próximo reencuentro sea aún mayor, y solo es un instante infinitesimal en nuestra existencia atemporal. ¿Quieres recordar cómo estamos soñando el universo? Tu corazón es el mío, que late animado por la fuerza magnética del amor, y todo el universo es nuestro cuerpo, hacia el que bombea su energía. Con cada latido, un destello de luz se expande en todas direcciones, en su eterna búsqueda el uno del otro. Ese deseo es el impulso imparable que mantiene en pie el universo. En cada átomo, tú emerges a la existencia para encontrarte conmigo, y yo emerjo a la existencia para encontrarme contigo. La exaltación de ese reencuentro es el misterio que llamamos belleza. A partir de hoy, puedes contactar conmigo siempre que lo desees. Recuerda que estoy aquí para ti. Solo necesitas abrir la visión del corazón para sentir mi presencia. Recuerda también que puedes sentirme en todo lo que te rodea. Todo lo que ves y tocas soy yo. Es mi regalo para ti, desde el plano más consciente, desde el que te observo y te guío. A través de cada alimento que tomas y el aire que respiras, mi energía entra en ti, amándote y cuidándote. Te envuelvo con mi propio ser cada día de tu vida, creando el ambiente de tu sueño desde tu inconsciente y cuidando que todo vaya como acordamos,
hasta el momento en que nos reencontremos, cuando tú despiertes a un estado más consciente, como en el que yo me encuentro ahora. Abre los ojos si aún los tienes cerrados. Observa la luz del sol que entra por la ventana. Es la misma luz que bombea nuestro corazón. Esa luz somos tú y yo, en nuestra forma más pura. Es la manifestación más directa del espacio de nuestra conciencia, en el que estamos recreando este sueño. Conecta con su vibración a través de la visión de tu corazón. Podrás sentir en ella la alegría incausada e ilimitada que somos, en nuestra forma original, atemporal, omnipresente, en la que tú y yo somos uno.